Aníbal Barca fue uno de los más brillantes y temidos comandantes militares de la antigüedad. Su nombre ha quedado grabado en la historia como el mayor enemigo que Roma enfrentó jamás. Nacido alrededor del 247 a.C. en la poderosa ciudad de Cartago, ubicada en lo que hoy es Túnez, Aníbal fue moldeado desde niño para luchar contra el poder emergente de Roma. Fue hijo de Amílcar Barca, un general cartaginés que había combatido contra Roma en la Primera Guerra Púnica, 264-241 a.C. Su apellido Barca proviene del fenicio Barcú, que significa el rayo o trueno, lo cual es apropiado para una familia que impactó como una tormenta la historia del Mediterráneo. La figura de Aníbal se tiñe de leyenda desde sus primeros años. Se dice que, cuando era apenas un niño, su padre lo llevó al altar del dios Baal-Ammón y le hizo jurar un odio eterno contra Roma. Este juramento definiría su vida y sus decisiones, convirtiéndolo en el símbolo mismo de la resistencia cartaginesa frente al dominio romano. Desde muy joven, Aníbal acompañó a su padre en sus campañas en la península ibérica, donde Cartago estaba construyendo un nuevo imperio tras haber perdido Sicilia ante Roma. Allí aprendió sobre estrategia, logística y liderazgo, creciendo en un ambiente militar que forjaría su temple como general. Aníbal fue el protagonista absoluto de la Segunda Guerra Púnica, una de las contiendas más impactantes de la antigüedad. Su vida marcó el punto culminante del enfrentamiento entre Cartago y Roma, dos superpotencias que luchaban por el control del Mediterráneo. La genialidad de Aníbal no solo radicaba en su capacidad para vencer ejércitos enemigos, sino en su audacia estratégica, su manejo de ejércitos multiculturales y su resistencia frente a condiciones imposibles. Fue un líder carismático que logró inspirar lealtad entre tropas que hablaban diferentes lenguas, venían de distintos continentes y a menudo se enfrentaban a duras marchas, hambrunas y climas extremos. Aníbal fue temido por Roma durante décadas. Su mera presencia en Italia, tras cruzar los Alpes, fue un golpe psicológico devastador. Se mantuvo durante más de 15 años en territorio enemigo, derrotando una y otra vez a las legiones romanas, sembrando el pánico incluso a las puertas de la capital. Pero más allá de su fama como general, Aníbal fue también un político reformista, un intelectual con conocimientos de filosofía y literatura griega, y un hombre que vivió los últimos años de su vida como fugitivo, moviéndose por distintas cortes del mundo helenístico, siempre acosado por la amenaza de ser entregado a Roma. Su vida fue una lucha constante contra un enemigo implacable, pero también contra la pasividad y los celos de su propia ciudad. Aún así, su figura trascendió los siglos, y su legado militar ha sido estudiado y admirado por estrategas como Napoleón Bonaparte, Erwin Rommel o Douglas MacArthur. Frase célebre: Roma sabrá que nunca estará segura mientras yo viva. Aníbal Barca. Cartago, su ciudad natal. Aníbal nació en Cartago alrededor del año 247 a.C., durante el ocaso de la Primera Guerra Púnica, 264-241 a.C. Cartago era una poderosa ciudad-estado situada en el norte de África, actual Túnez, fundada por los fenicios siglos antes. Era rival de Roma por el dominio del Mediterráneo occidental. En ese tiempo, Cartago ya había sido derrotada por Roma en la Primera Guerra Púnica, y el resentimiento contra los romanos estaba muy presente en la clase dirigente cartaginesa. Este ambiente marcó profundamente a Aníbal desde niño. Aníbal provenía de una familia noble e influyente de origen fenicio conocida como los Bárcides. El nombre Barca, en fenicio, significa probablemente rayo o trueno. Esta familia fue clave en la expansión cartaginesa en Hispania y en la resistencia contra Roma. Amílcar Barca, su padre. Amílcar fue un prestigioso general que luchó contra Roma en Sicilia durante la Primera Guerra Púnica. Tras la derrota de Cartago, Amílcar lideró la expansión cartaginesa hacia Hispania, España, con la idea de reconstruir el poder cartaginés desde allí, y eventualmente, vengarse de Roma. Educó a sus hijos en el ideal de honor, disciplina y, sobre todo, odio a Roma. El juramento legendario. Según el historiador griego Polibio, cuando Aníbal era niño, alrededor de 9 años, Amílcar lo llevó al altar de Baal, el dios principal cartaginés, y lo hizo jurar: nunca ser amigo de Roma. Este juramento moldeó su vida entera y fue el motor de su ambición militar. Aníbal no estuvo solo. Su familia formó un auténtico clan militar, y muchos de sus parientes fueron generales importantes en la Segunda Guerra Púnica. Asdrúbal el Bello,
cuñado esposo de su hermana y sucesor de Amílcar como comandante en Hispania. Fundó Cartago Nova, Cartagena, y reforzó la presencia cartaginesa en la región. Fue asesinado en el 221 a.C. Asdrúbal Barca, hermano. Luchó en Hispania, donde murió en la batalla del Metauro, 207 a.C., intentando unirse a Aníbal en Italia. Magón Barca, hermano, también participó en campañas en Hispania e Italia. Murió por heridas tras regresar a Cartago. Los tres hermanos Barca, Aníbal, Asdrúbal y Magón, coordinaron campañas en varios frentes, una hazaña notable de logística y estrategia. Aníbal no fue solo un guerrero. Fue educado como un noble cartaginés, instruido en historia fenicia y cartaginesa, militarismo y liderazgo. Lenguas extranjeras, hablaba púnico, su lengua materna, griego e íbero. Tácticas militares fenicias y griegas. Religión, rendía culto a Baal Ammonitanit. También pasó su juventud en los campamentos militares de su padre, aprendiendo el arte de la guerra desde niño. Esto lo convirtió en un comandante experimentado a muy temprana edad. La historia de Aníbal no puede entenderse sin su linaje. Los Barca no solo eran generales, sino líderes ideológicos, que veían en Roma una amenaza existencial. La familia Barca formó un verdadero estado dentro del estado, controlando gran parte de Hispania como una base para desafiar el poder de Roma. En muchos sentidos, Aníbal fue el ejecutor del plan que su padre había diseñado décadas antes, derrotar a Roma desde el oeste, usando Hispania como trampolín. Aníbal llegó a la península ibérica siendo un niño, acompañando a su padre Amílcar Barca, quien buscaba expandir el poder cartaginés tras la humillante derrota en la Primera Guerra Púnica contra Roma, 264-241 a.C. Cartago había perdido Sicilia, su principal fuente de ingresos, y Amílcar vio en Hispania un nuevo territorio con recursos y soldados valiosos. Amílcar no solo fue su padre, sino también su mentor. Le enseñó desde joven a montar a caballo, a sobrevivir en la campaña militar, y sobre todo, a odiar a Roma. Aníbal creció en un ambiente bélico, rodeado de soldados, mercenarios, diplomáticos y conflictos tribales. Amílcar Barca murió en combate en el año 229 a.C. mientras luchaba contra tribus del interior de Hispania. Le sucedió su yerno y cuñado de Aníbal, Asdrúbal el Bello, quien fundó Cartago Nova, hoy Cartagena, España, como nueva capital cartaginesa en la región. Asdrúbal fue más político y diplomático, firmó un tratado con Roma en el año 226 a.C., que decía que Cartago no cruzaría el río Ebro, estableciendo una frontera tácita de influencia. Cuando Asdrúbal fue asesinado por un esclavo celta en el 221 a.C., el ejército cartaginés en Hispania, compuesto por íberos, libios, númidas y cartagineses, proclamó a Aníbal comandante en jefe. Aunque era joven, 26 años, ya se había forjado una reputación de valiente, disciplinado y carismático entre los soldados. El Senado cartaginés aprobó su designación, aunque algunos en la élite política recelaban de la influencia de la familia Barca. Aníbal emprendió una serie de campañas militares para consolidar el control cartaginés en Hispania. Venció a los bacceos, olcades y otras tribus que resistían la expansión cartaginesa. Integró a guerreros ibéricos en su ejército, ganándose su lealtad mediante una combinación de respeto, recompensas y brutalidad estratégica. Fortaleció la base militar de Cartago Nova, modernizando el puerto, los arsenales y entrenando un ejército permanente. En poco tiempo, transformó Hispania en una verdadera plataforma de guerra contra Roma. Además, acumuló grandes riquezas en plata, esenciales para financiar futuras campañas. En el año 219 a.C., Aníbal asedió y tomó la ciudad de Sagunto, una plaza fortificada aliada de Roma al sur del Ebro. Aunque técnicamente fuera de los límites del tratado firmado por Asdrúbal, Roma lo consideró una provocación directa. El asedio duró varios meses y fue brutal. Aníbal ignoró las advertencias romanas y tomó la ciudad por la fuerza. Este fue el casus belli que provocó la Segunda Guerra Púnica. Roma exigió que Cartago entregara a Aníbal. El Senado cartaginés se negó. A los 29 años, Aníbal ya era comandante absoluto del ejército cartaginés en Hispania. Conocedor de la guerra de guerrillas, el combate en montaña, las alianzas tribales y la logística a gran escala. Un líder respetado por sus hombres, temido por sus enemigos y admirado por su audacia.
Este inicio meteórico no fue un simple golpe de suerte, fue el resultado de años de aprendizaje, astucia política, brutalidad militar y ambición desmedida. Y todo esto era solo el comienzo del enfrentamiento más épico de su vida, la guerra contra Roma. Aunque la primera guerra púnica, 264-241 AC, terminó con la derrota de Cartago y su expulsión de Sicilia, la rivalidad entre las dos potencias no había desaparecido. Cartago, debilitada, comenzó a expandirse hacia el oeste de la península ibérica bajo el mando de Amílcar y más tarde su hijo Aníbal. Sagunto, una ciudad aliada de Roma pero al sur del río Ebro, el límite acordado, fue asediada y tomada por Aníbal en 219 a.C. Roma lo consideró una violación del tratado y declaró la guerra a Cartago en 218 a.C. Sagunto, una ciudad aliada de Roma pero al sur del río Ebro, el límite acordado, fue asediada y tomada por Aníbal en 219 a.C. Roma lo consideró una violación del tratado y declaró la guerra a Cartago en 218 a.C. Salió de Cartagena, cruzó el río Ebro, combatió a tribus hostiles en los Pirineos y luego avanzó por la Galia, Francia. Enfrentó desafíos brutales al cruzar los Alpes, perdiendo gran parte de su ejército, pero causando un enorme impacto psicológico al llegar a Italia con elefantes de guerra. Batalla del Trebia, 218 a.C. Aníbal atrajo al cónsul romano Sempronio Longo a una emboscada. Usó a su caballería númida y tropas escondidas para aniquilar al ejército romano. Batalla del lago Trasimeno, 217 a.C. Emboscó al ejército del cónsul Cayo Flaminio entre las colinas y el lago. Resultado, 15,000 romanos muertos. Es una de las emboscadas más letales de la historia. Táctica del terror, 217-216 AC. Aníbal arrasó el campo, buscaba provocar rebeliones entre las ciudades aliadas de Roma. Roma evitó enfrentarlo directamente. Nombró a Quinto Fabio Máximo como dictador, quien aplicó la estrategia fabiana, evitar batallas abiertas, hostigar y desgastar al enemigo. El enfrentamiento. Roma reunió el mayor ejército jamás desplegado hasta entonces, más de 80,000 hombres. Aníbal, con unos 50,000, usó una táctica envolvente. Su infantería ligera se replegó en forma de media luna. Los romanos avanzaron confiados. Luego los cartagineses cerraron la pinza por los flancos y la retaguardia. Resultado. Más de 60,000 romanos muertos en un solo día. Fue una de las peores derrotas en la historia de Roma. Algunas ciudades del sur de Italia, como Capua y Tarento, se unieron a Aníbal. Filipo V de Macedonia firmó una alianza con Cartago, lo que extendió la guerra al este. Siria y Numidia también simpatizaron con los cartagineses. Pero Roma no cayó. A pesar de todo, se negó a rendirse. Durante casi 15 años, Aníbal permaneció en suelo italiano. Ganó varias batallas menores. No recibió refuerzos suficientes desde Cartago. La estrategia romana cambió, evitar enfrentamientos directos y atacar otros frentes. Hispania. Roma envió a los hermanos Escipión para arrebatar el control cartaginés. En 211 a.C. Ambos murieron, pero luego su hijo, Publio Cornelio Escipión, derrotó a los cartagineses y tomó Cartago Nova, Cartagena, África. Escipión trasladó la guerra al norte de África. En 204 a.C., desembarcó en África y logró alianzas con tribus númidas enemigas de Cartago, como Masinisa. Batalla final, Zama, 202 a.C. Aníbal fue llamado de regreso a África para defender su patria. En Zama, se enfrentó a Escipión el africano. Las tácticas romanas y la traición del rey númida Sifax sellaron la derrota cartaginesa. Cartago perdió todas sus posesiones fuera de África. Se le prohibió tener ejército propio sin permiso romano. Debía pagar enormes indemnizaciones durante 50 años. El fin del imperio cartaginés como potencia militar. La Segunda Guerra Púnica transformó el equilibrio del poder en el Mediterráneo. Roma pasó de ser una potencia regional a un imperio global en expansión. Cartago quedó reducida a un papel comercial y subordinado. La figura de Aníbal quedó como un símbolo eterno de genio militar y resistencia contra un imperio. El apogeo de Aníbal.
Una vez que Aníbal cruzó los Alpes en el año 218 a.C., comenzó una campaña militar extraordinaria en territorio enemigo. Durante más de 15 años, derrotó a los ejércitos romanos una y otra vez, usando táctica, conocimiento del terreno y la desunión entre los pueblos itálicos. A continuación, se detallan sus batallas más emblemáticas. Batalla del río Tesino, 218 a.C. Primera escaramuza en suelo italiano. Aníbal enfrentó a las fuerzas del cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del futuro Escipión el africano. Utilizó su caballería númida para atacar de forma sorpresiva. Escipión fue herido y salvado por su hijo. Fue una victoria menor, pero un claro mensaje de que Aníbal había llegado y estaba preparado. Batalla del Trebia, diciembre, 218 a.C. Cerca del río Trebia, en el norte de Italia. Aníbal provocó al cónsul Tiberio Sempronio Longo para que atacara en condiciones desventajosas, frío, hambre y tras cruzar un río helado. Colocó tropas ocultas, una emboscada de 2,000 hombres liderada por su hermano Magón, en una zona boscosa. Resultado, aniquiló a gran parte del ejército romano. Una lección de cómo usar el terreno, el clima y la impaciencia del enemigo a su favor. Batalla del lago Trasimeno, junio, 217 a.C. Una de las emboscadas más letales de la historia. El cónsul Cayo Flaminio perseguía a Aníbal sin saber que éste había preparado un campo de muerte cerca del lago Trasimeno. Las tropas cartaginesas se ocultaron en las colinas circundantes bajo una densa niebla. Cuando el ejército romano pasó por el estrecho valle, Aníbal lo atacó por sorpresa desde varios flancos. Resultado, entre 15,000 y 20,000 romanos muertos en pocas horas. El cónsul Flaminio murió en la batalla. El desastre fue tan grande que Roma cayó en pánico. Batalla de Cannas, agosto, 216 a.C. Considerada una de las mayores victorias tácticas de todos los tiempos. Roma había aprendido de sus errores, o eso pensaban. Reunió un enorme ejército de más de 80,000 soldados, el más grande jamás enviado hasta entonces. Los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón comandaban al ejército romano. Aníbal contaba con unos 50,000 hombres. Organizó su línea con una curva convexa hacia los romanos, flanqueada por infantería pesada y caballería en los extremos. La táctica de la doble envoltura, envolvimiento en tenaza. Fingió una retirada en el centro, haciendo que los romanos avanzaran. Luego, los flancos cartagineses se cerraron en pinza. Finalmente, la caballería de Aníbal atacó por la retaguardia. Resultado: más de 50,000 romanos muertos. Algunos cálculos hablan de 70,000. Uno de los días más sangrientos de la historia de la humanidad. El cónsul Emilio Paulo murió, Varrón huyó. Consecuencias de las victorias de Aníbal. Roma estuvo al borde del colapso. Algunas ciudades del sur de Italia, como Capua, y el reino de Macedonia se aliaron con Aníbal. Sin embargo, no atacó directamente Roma, lo cual ha sido objeto de debate histórico. El Senado romano adoptó una estrategia de desgaste, conocida como la estrategia fabiana, evitando enfrentamientos directos. ¿Por qué no tomó Roma? Sus tropas estaban cansadas y mal abastecidas. Esperaba que más ciudades italianas desertaran, pero la mayoría se mantuvo fiel a Roma. Cartago no le envió refuerzos suficientes. Roma tenía una capacidad de recuperación militar sin precedentes, reclutó nuevos ejércitos, aumentó impuestos, y movilizó esclavos. Objetivo central de Aníbal. Aníbal no quería destruir Roma con una sola batalla, sino desmontar su sistema de alianzas. Sabía que Roma no era solo una ciudad poderosa, sino el centro de una red de colonias y pueblos aliados. Su estrategia consistía en llevar la guerra al corazón de Italia para minar la moral romana. Romper la fidelidad de las ciudades aliadas a Roma, alentando rebeliones. Ganar tiempo y apoyos hasta recibir refuerzos de Cartago o sus aliados. Sin embargo, este plan requería algo más que victorias militares. Necesitaba cambios políticos en la península itálica que nunca llegaron del todo. La estrategia indirecta de Aníbal. Aníbal sabía que no podía tomar Roma directamente sin un asedio largo, y sin maquinaria de sitio ni refuerzos suficientes.
En lugar de eso, aplicó una estrategia de desgaste, también conocida como estrategia indirecta. Evitaba batallas innecesarias que pudieran debilitarlo. Elegía cuidadosamente el terreno, como en Trasimeno y Cannas. Buscaba la desmoralización del enemigo mediante el terror y la sorpresa. Se mostraba generoso con los prisioneros de pueblos aliados de Roma para ganar su simpatía. Relaciones con los aliados italianos de Roma. Aníbal intentó repetidamente convencer a los samnitas, etruscos, lucanos, umbríos y otras ciudades italianas para que se unieran a él. Algunas lo hicieron, notablemente Capua y Tarento, pero la mayoría no se atrevió a romper con Roma, por miedo a represalias o por lealtad establecida. Esto fue un gran problema estratégico. Aníbal ganaba batallas, pero no ganaba la guerra política. Alianzas internacionales. Aníbal también buscó alianzas con enemigos externos de Roma. Filipo V de Macedonia concertó una alianza, pero fue débil y poco efectiva. Siracusa, ciudad griega que se unió a Cartago brevemente, pero fue conquistada por Roma. Antíoco III de Siria, más tarde en su exilio, Aníbal lo apoyó contra Roma, pero fue en vano. El gran sueño de Aníbal era forjar una coalición antirromana, pero ninguna potencia se comprometió lo suficiente mientras Roma seguía en pie. Aníbal como político en Cartago. Después de la guerra, Aníbal fue elegido sufete, un tipo de magistrado civil, y mostró un gran talento para la administración pública. Reformó los sistemas fiscales, eliminando impuestos injustos. Combatió la corrupción entre los nobles cartagineses. Intentó reducir la influencia de la oligarquía que había saboteado su guerra en Italia. Esto lo hizo aún más odiado por los aristócratas de Cartago, que acabaron delatándolo a Roma, obligándolo a huir al exilio. Un estratega político adelantado a su tiempo. Aníbal entendía la guerra como un proyecto político, no solo militar. Sabía que las guerras se ganan no solo con armas, sino con alianzas, diplomacia, propaganda y reformas. Buscó siempre una salida diplomática o una negociación inteligente, pero Roma, temerosa y vengativa, jamás lo permitió. Roma, en cambio, lo convirtió en una amenaza eterna, sin posibilidad de redención, lo que selló su destino. Después de años de victorias brillantes y campañas espectaculares en suelo italiano, Aníbal comenzó a perder terreno, no tanto en los campos de batalla, sino por las circunstancias estratégicas y políticas que lo rodeaban. Estancamiento en Italia, 203 a.C. Tras su triunfo en Cannas, 216 a.C., muchos esperaban que marchara directamente sobre Roma. Sin embargo, Aníbal no atacó la ciudad. ¿Por qué? Falta de apoyo logístico, no tenía máquinas de asedio ni suficientes tropas para un sitio prolongado. Falta de refuerzos, esperaba más apoyo del Senado cartaginés y de aliados en Italia, pero estos nunca llegaron en la magnitud necesaria. Resistencia romana, a pesar de las pérdidas, Roma se negó a rendirse. Se reorganizó, evitó enfrentamientos directos y adoptó una guerra de desgaste. Durante más de 15 años, Aníbal operó en Italia, derrotando ejércitos y saqueando territorios, pero sin lograr un golpe final contra Roma. Giro estratégico, Roma lleva la guerra a África. Mientras Aníbal estaba en Italia, los romanos abrieron un nuevo frente en Hispania, dirigido por los hermanos Escipión, y más tarde por Publio Cornelio Escipión, el futuro el africano. Conquistaron las posesiones cartaginesas en la península ibérica. Finalmente, Escipión desembarcó en África y comenzó a atacar el corazón del territorio cartaginés. Este movimiento obligó al Senado de Cartago a llamar a Aníbal de regreso desde Italia. El regreso a Cartago, 203 a.C. Aníbal abandonó Italia con tristeza, sabiendo que su esfuerzo de casi 2 décadas estaba llegando a su fin sin una victoria decisiva. Cuando llegó a Cartago, encontró una ciudad debilitada y políticamente dividida. Reclutó un nuevo ejército con lo que tenía a mano, campesinos, esclavos, veteranos locales y algunos aliados númidas. La batalla de Zama, 202 a.C. Fue el enfrentamiento final entre Aníbal y Escipión. Ocurrió en las llanuras de Zama, al suroeste de Cartago. Escipión tenía el apoyo decisivo del rey númida Masinisa, quien había sido antiguo aliado de Cartago, pero se pasó a Roma. Aníbal usó elefantes de guerra, pero fueron neutralizados hábilmente por Escipión, quien abrió corredores entre sus tropas para dejarlos pasar.
Escipión organizó una infantería en 3 líneas, y su caballería barrió el campo tras romper la formación cartaginesa. El resultado, una derrota devastadora para Aníbal. Fue su única gran derrota militar, pero suficiente para poner fin a la guerra. El Tratado de Paz. Cartago fue forzada a aceptar condiciones humillantes. Pérdida de todas sus posesiones fuera de África. Entrega de toda su flota, excepto 10 barcos. Pago de una indemnización gigantesca durante 50 años. No podían declarar guerras sin permiso romano. A pesar de la derrota, Aníbal regresó como un héroe, retorno a Cartago por su resistencia 202 a.C. Tras su derrota en la batalla de Zama, Aníbal regresó a Cartago. Aunque había sido vencido militarmente, la ciudad lo recibió como un héroe, ya que había resistido durante años en territorio enemigo y representaba la última gran esperanza de Cartago. Pero la situación era crítica. Cartago estaba económicamente arruinada. Debía pagar una enorme indemnización de guerra a Roma. Había perdido su ejército y gran parte de sus colonias. Estaba bajo estricta vigilancia romana. Aníbal como reformador político. Lejos de retirarse, Aníbal fue elegido sufete, el cargo civil más alto de Cartago, similar a un magistrado o primer ministro. Su gestión fue revolucionaria. Pergamino reformas impulsadas por Aníbal. Combatió la corrupción interna. Atacó los privilegios de la oligarquía cartaginesa que había lucrado durante la guerra. Reestructuró la economía. Organizó un sistema para pagar a Roma los tributos sin agobiar al pueblo. Durante su mandato, Cartago no se retrasó ni una vez en los pagos. Renovó el sistema judicial y financiero. Impulsó leyes para que los ricos no evadieran impuestos ni controlaran las instituciones. Estas acciones lo hicieron muy popular entre el pueblo, pero también le generaron enemigos poderosos, la aristocracia cartaginesa y especialmente, Roma. Perseguido por Roma. Roma, que temía el carisma y la capacidad de Aníbal incluso en tiempos de paz, exigió su destierro, alegando que estaba conspirando contra ellos. La aristocracia cartaginesa, temerosa de perder poder, cedió a la presión. Así, en el año 195 a.C., Aníbal huyó voluntariamente de Cartago para evitar una nueva invasión romana. Exilio y últimas campañas. Durante su exilio, Aníbal se convirtió en un asesor militar de reyes extranjeros, siempre con el sueño de vengarse de Roma. En la corte de Antíoco III, rey del imperio seleucida. Se convirtió en consejero militar del rey de Siria. Antíoco y Roma entrarían en guerra, y Aníbal intentó influir en la estrategia contra los romanos. Pero el rey no confió plenamente en él ni siguió sus planes, y terminó derrotado en la batalla de Magnesia, 190 a.C. En la corte de Prusias y de Bitinia, Asia Menor. Se refugió en Bitinia, donde ayudó al rey en guerras locales. Roma siguió exigiendo su entrega. Aníbal, sabiendo que el rey estaba por traicionarlo. La muerte de Aníbal, 183 a.C. Cuando finalmente Roma envió embajadores para capturarlo, Aníbal prefirió quitarse la vida antes que caer en manos enemigas. Se cree que usó un veneno que llevaba escondido en un anillo, una práctica habitual entre líderes de la época para evitar la humillación de la captura. Últimas palabras atribuidas a Aníbal. Libremos a los romanos de sus temores y de una carga tan pesada. Les parecerá poco honorable y hasta ingrato el haber esperado tanto tiempo para eliminar a un viejo enemigo. Murió en Libisa, una ciudad costera de Bitinia, a la edad aproximada de 64 años. Legado final. Aníbal murió exiliado, traicionado y perseguido, pero su figura no fue olvidada. Incluso los romanos lo admiraron profundamente. El historiador romano Cornelio Nepote lo describe como el mayor de todos los enemigos que Roma haya tenido. Fue un genio táctico, un reformador político valiente y un hombre que, hasta su último aliento, vivió por y para desafiar a Roma. Respeto de sus enemigos. A pesar de ser el enemigo más temido de Roma, los propios romanos lo admiraban profundamente. El historiador Tito Livio lo describió como el general más brillante de su época. Escipión el Africano, su gran rival, admitió que Aníbal era un genio militar. Cuando Escipión fue preguntado en su vejez quién era el mejor general que había existido, respondió: Aníbal, sin duda.
Y si hubiera conquistado Roma, sería considerado el más grande de todos los tiempos. Inspiración en la estrategia militar. La batalla de Cannas, 216 a.C., donde Aníbal utilizó una táctica envolvente para rodear y destruir un ejército mayor, es aún enseñada en academias militares modernas como West Point, Sandhurst o la Escuela de Guerra de Francia. Esta batalla ha influido a figuras como Napoleón Bonaparte, Erwin Rommel, el zorro del desierto, Douglas MacArthur, George S. Patton. El historiador militar Basil Liddell Hart escribió: la maniobra envolvente de Cannas ha sido el ideal del comandante militar durante siglos. Cambio en la historia de Roma. Aníbal obligó a Roma a reformular toda su política militar, abandonando temporalmente las grandes batallas campales y adaptándose a una estrategia de desgaste. Roma aprendió del trauma que Aníbal les causó, lo que contribuyó a la profesionalización de sus legiones, la consolidación de alianzas con ciudades itálicas, la expansión fuera de Italia. Sin Aníbal, el Imperio romano quizá no habría evolucionado tan rápidamente hacia su forma imperial más poderosa. Símbolo cultural. En Cartago y el mundo púnico, Aníbal es considerado un héroe nacional. Su figura representa resistencia, orgullo y determinación frente a un enemigo colosal. En la Edad Media y Renacimiento, Aníbal fue redescubierto como símbolo de la lucha contra imperios opresores. En el siglo XIX, su historia fue reivindicada en países como Francia, Alemania y España, donde se veía como el arquetipo del líder audaz y brillante, enfrentado a un enemigo hegemónico. Presencia en el arte, la literatura y el cine. ¿Literatura? Aníbal aparece en las obras de Tito Livio, Polibio, Apiano y otros historiadores clásicos. Ha inspirado novelas históricas como Aníbal de Gisbert Aez o Pride of Carthage de David Anthony Durham. Cine y televisión. Aunque no tiene tantas películas como otros personajes históricos, Aníbal ha aparecido en documentales de History Channel y BBC. Películas como Aníbal, 1959, y series animadas o históricas. Se han anunciado adaptaciones modernas en Hollywood. Juegos y cultura pop. Aparece en videojuegos como Total War, Round 2, Assassin's Creed, Age of Empires, y otros títulos de estrategia. Frases y expresiones derivadas. Aníbal a de portas, Aníbal está en las puertas. Expresión latina usada en Roma para asustar a los niños, símbolo del miedo generalizado. En muchas culturas, el nombre de Aníbal se volvió sinónimo de amenaza imparable, como el coco o el lobo, en otros mitos. Aníbal como símbolo africano. En la historia moderna, algunos intelectuales africanos ven en Aníbal un símbolo de la grandeza africana antigua, un hombre que hizo temblar al mayor imperio de Occidente. Fue afrofenicio, cartaginés, descendiente de los colonos fenicios, con una mezcla cultural única. Esto lo convierte en una figura de orgullo para el norte de África, especialmente Túnez. Conclusión, un legado indestructible. Aníbal murió sin conquistar Roma, pero su figura conquistó la historia. Fue el azote del poder romano, el maestro de la estrategia y un ejemplo de liderazgo visionario. Aún hoy, su nombre evoca genialidad, audacia y resistencia contra lo imposible. ¿Los elefantes de guerra, mito o realidad? Aníbal llevó entre 37 y 40 elefantes africanos al comienzo de su travesía hacia Italia. Especie, no eran los grandes elefantes africanos de sabana, imposibles de domar, sino una subespecie hoy extinta, el elefante del norte de África, Loxodonta africana paraoensis, más pequeño y domesticable. El uso de elefantes buscaba atemorizar al enemigo, romper formaciones y causar caos. Sin embargo, muchos murieron en el cruce de los Alpes por el frío, el hambre y las difíciles condiciones del terreno. Solo uno, llamado Surus, sobrevivió hasta las campañas en Italia. Se dice que era el elefante personal de Aníbal. El ojo perdido. Durante su campaña en los pantanos de la Toscana, Aníbal contrajo una infección ocular severa. Como no se retiró del ejército ni buscó tratamiento adecuado, por no perder liderazgo, terminó perdiendo un ojo. Continuó luchando y liderando como si nada. Se le representaba con un parche o el ojo cerrado, reforzando su imagen legendaria. Navegador del imposible, cruzar los Alpes. El cruce de los Alpes fue considerado casi suicida por muchos estrategas.
Aníbal lo logró guiando a más de 50,000 hombres, caballos, mulas y elefantes a través de pasos nevados, enfrentando avalanchas, desfiladeros estrechos y ataques de tribus hostiles. Usó vinagre caliente y fuego para romper rocas, según el relato de algunos cronistas romanos como Tito Livio y Polibio. Esto suena mítico, pero simboliza su ingenio al superar obstáculos naturales. Había aprendido latín en secreto. Algunos relatos afirman que Aníbal entendía el latín, aunque no lo hablaba con fluidez. Esto le permitió interceptar mensajes, entender órdenes romanas y anticipar movimientos enemigos, especialmente durante los primeros años de la guerra. Multiculturalismo militar. Su ejército era un mosaico de culturas. Cartagineses, élite. Íberos, infantería feroz. Galos, impetuosos y masivos. Númidas, caballería ligera muy ágil. Ligures, baleares, honderos expertos. Logró que soldados de distintas lenguas, culturas y religiones lucharan unidos por años lejos de casa, gracias a su liderazgo carismático. General o hechicero. Algunos romanos creían que Aníbal tenía poderes mágicos o que estaba poseído por los dioses cartagineses. Su capacidad para anticiparse, escapar de trampas y ganar batallas imposibles alimentó leyendas de tipo sobrenatural. Esto lo convirtió no solo en un enemigo militar, sino también en un mito viviente que aterraba a Roma más allá de lo racional. Un héroe para muchos pueblos. Mientras Roma lo consideraba un villano, otros pueblos lo veían como un libertador. En Hispania y Galia dejó un legado de resistencia, y fue honrado por griegos y enemigos de Roma como símbolo de lucha contra el imperialismo romano. Su misterioso anillo con veneno. Se cree que portaba un anillo hueco con veneno, preparado para usar en caso de ser capturado. Cuando Roma exigió su entrega al rey Prusias de Bitinia, Aníbal se suicidó usando el anillo, cumpliendo su última promesa. Liberemos a Roma de sus miedos. Mi muerte será su consuelo. Monumentos olvidados. Aunque fue uno de los mayores enemigos de Roma, no existen muchos monumentos o tumbas dedicadas a Aníbal. Su tumba original nunca fue encontrada, pero según algunos relatos antiguos, fue enterrado en Libisa, actual Turquía. En 1937, Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la Turquía moderna, ordenó erigir un monumento simbólico a Aníbal, considerándolo uno de los más grandes líderes de la antigüedad.